Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a tu canal Sami Tarot. Vamos a pedir algo muy especial hoy por todas aquellas personas que tienen roto el corazón, que el universo, Dios, la fuente, como tú quieras llamarlo, lo sana ya mismo en este instante. Y si tú quieres que ore por ti, por cualquier otro asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Aries. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita para recibir notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas mucho. Muchísimas gracias, mi Aries, los quiero muchísimo. Vamos a ver qué nos dicen como general en este día de hoy. Te dicen búscate un trabajo liberador. También te están diciendo tus obras revelarán tus orígenes y te dicen en este momento cumple tus deseos para conocerte. Wow, todo tiene una consonancia. Estos tres angelitos te están diciendo que no te olvides de aquellos sueños y proyectos que tú has tenido desde el principio. Si puedes comenzar a hacerlos ya mismo, hazlo, a realizarlos. Si no lo puedes hacer, bueno, hazte un plan, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, técnicos, como sea, para comenzar a dar pasos grandes o pequeños hacia eso que tú siempre has querido. Verás que si comienzas a hacer esa actividad que siempre has soñado, que es tu anhelo, el éxito va a estar garantizado para ti. Pero no te mantengas ahí donde estás como oprimido, oprimida, no te mantengas ahí, más bien busca la manera de hacer eso que tanto te apasiona. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir yo avanzo, yo crezco, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas, primero para las parejas, segundo para los solteros y tercero para la economía. Vamos a comenzar con nuestras parejitas, a ver qué me les dice en este día de hoy. Bueno, wow, cuida tu equilibrio mental, te están diciendo en este instante. ¿Qué es lo que pasa con esta relación? Bueno, ya mismo lo vamos a develar, pero ponte en tu cabecita esta frase: cuida tu equilibrio mental. Vamos a preguntar primero qué siente por ti tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente siente este personaje por ti en este instante. Bueno, la verdad es que es una persona que sus sentimientos ya van como por otro lado. Desafortunadamente para ti, mi querido, mi querida Aries, es una persona que está mirando ya para otro lado. Es una persona que quisiera cambiar, quisiera que las cosas fueran diferentes, quisiera que tal vez hubieran sucedido unas cosas que no sucedieron entre ustedes dos, o que no hubieran sucedido ciertos asuntos bastante turbios que tal vez pasaron entre ustedes. Tal vez se trata de una infidelidad o tal vez de convivencia que no se logró hacer de una buena manera. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial en este instante, que tú analices bien antes de tomar una decisión fundamental que afecta a la relación de ustedes como pareja, como relación. Quiere que lo analices bien, quiere que los pienses muy bien para que los dos no salgan como tan heridos, tan lastimados. Tu persona especial piensa de ti que eres una persona echada para adelante, que eres una persona de fuertes convicciones, de un carácter fuerte, también bastante carismático, diría yo, y muy apasionado, muy apasionada por aquellas cosas que en lo que tú te empeñas. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Wow, aquí está viniendo, se ve claro cuál es el motivo de este problema, de esta dificultad que está sucediendo en este instante. Hay una persona mayor que ustedes del signo Géminis, Libra o Acuario que ha estado utilizando artes oscuras para separarlos a ustedes dos, pero no solamente es culpa de esta persona, no solamente es responsabilidad de esta persona. Ustedes le han ayudado a este personaje con separarse, con
malos entendidos, con discusiones, y hay un peligro inminente de ruptura de esta relación. Uno de ustedes dos o los dos son personas bastante soñadoras, bastante idealistas, que la verdad a ratos como que se quedan las cosas ahí en sueños, en proyectos, en planes, y no los llevaron a cabo. A veces se hicieron ustedes dos juicios mutuos bastante fuertes, bastante duros, y eso también ayudó a que la relación se comenzara a deteriorar. Y pues bueno, esta persona está muy interesada en separarlos a ustedes dos, pero encontró como el terreno fértil para poder sembrar en ustedes la semilla de la discordia, de la duda y del desamor entre ustedes dos. Cuando estas cosas negativas salen, bueno, es para que tú te prevengas si aún no sucede, para que pongas manos a la obra para poder evitar este tipo de situaciones. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales, qué te dicen en esta ocasión. Te dicen que es momento de sanar la relación, de sanar ustedes, los niños interiores, niño, niña interior, y de esa manera será posible renacer de las cenizas que tal vez están en este momento. Es muy seguro que sí lo vayan a hacer, porque este angelito me dice: estarás a salvo de náufragos. La relación de ustedes ya tiene el agua hasta el cuello, pero es posible salvar la relación si eso es lo que ustedes realmente se lo proponen. Bueno, por mucho que quiera hacer otra persona, por mucha brujería, por mucha mala vibra, si ustedes dos son una fortaleza, si los dos están realmente compenetrados, no lo van a poder lograr. Bueno, esta ha sido la lectura para ti que estás en una relación. Recuerda que la fuerza, la unión hace la fuerza, y te recuerdo que cuides tu equilibrio mental, que te fijes muy bien si esta relación está haciendo un desgaste. Fíjese la manera de poder solucionar esos desacuerdos. Que todas las relaciones las tienen, sí, que todas las relaciones los atraviesan, pero es parte del crecimiento y del camino poderse acoplar el uno al otro y poder ser esa pareja, esa relación, esa familia que ustedes siempre han soñado. Bueno, si de pronto hay depresión, ansiedad, todas esas cuestiones tiene que tratarlos un profesional de la salud, ¿cierto? Y es mejor no esperar. Dices depresión, bueno, cuando llevas más de unas 4 semanas triste, sin poder dormir, o durmiendo mucho, o sin comer, o comiendo mucho, bueno, esas cuestiones, que estés como muy bajito de nota por algunas 4 semanas, bueno, ahí ya hay que buscar ayuda profesional. Bueno, te mando un abrazo gigante, mi querido, mi querida Aries. Sal adelante de esta y de cualquier situación de que se te esté presentando a ti en este instante, para que puedas llevar una vida tranquila, una vida llena de muchísimas satisfacciones. Bueno, ahora sí vamos a hablar con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en este preciso momento. Te dicen que seas desprendido con el indefenso. En este instante te están pidiendo que si tú eres la persona que está siendo atacado o atacada, te están pidiendo que te protejas, que te cuides física, emocional y espiritualmente, o si hay una persona alrededor tuyo que necesita de tu ayuda, de tu apoyo y de tu protección, que lo hagas. Bueno, a veces las personas no lo dicen con las palabras, pero sí hay actitudes que demuestran una necesidad de protección. Entonces, bueno, y si tú eres quien lo necesita, busca la ayuda. Por ahí están mis perritos ladrando. Bueno, tan hermosos mis niños. Bueno, ahora sí vamos a ver qué te dice la baraja española para ti, que en esta ocasión, mi querido y mi querida Aries. Bueno, viene una cosecha en todos los aspectos de tu vida. Hay una persona que te va a ayudar muchísimo y de una manera muy desinteresada, y al mismo tiempo eso te va a dar a ti la capacidad para poder ayudar a otras personas que realmente necesitan de tu ayuda en esta ocasión. También me están diciendo que hay personas que han querido ponerte a ti obstáculos en cuestiones económicas y te están pidiendo que replantees tu economía en tu hogar, que replantees lo que tú estás llevando a cabo como proyecto de vida. No te digo que te quedes ahí parado esperando a que
las cosas se solucionen o que dejes botado todo lo que tienes en este instante, no, que te replantees, que analices muy bien qué estás realizando en este instante que no te está funcionando para que puedas hacer que las cosas mejoren para ti en todos los aspectos de tu vida. También te puedo recomendar hacerte algunos baños dulces, algunos baños amargos para poder desatrancar como a veces energías que acumulamos. Te dicen que las ideas que tú tienes son ideas excelentes, que las canalices, que no las dejes entre el tintero. También te anuncian que viene para ti una época de justicia. Hay algo del pasado que tú perdiste, tal vez dinero, tal vez personas que hablaron mal de ti y que fue de una manera injusta. Bueno, llega esa justicia para ti definitivamente. Qué bueno, mi querido y mi querida Aries, porque no hay peor cosa que otras personas hablen mal de uno y sin motivo, sin razón, a veces ni siquiera lo conocen, pero yo te digo que siempre llega la justicia y llega la justicia para ti en este instante. Bueno, ahora vamos a, por último, hablar acerca de tu economía, mi querido y mi querida Aries. Bueno, vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu economía en este día de hoy. Viene una época maravillosa para ti de recuperación, realmente una recuperación muy muy buena. Ten mucho cuidado de una persona mayor que tú de signo Cáncer, Escorpio o Piscis, que puede estarte haciendo a ti como una mala jugada con respecto a tu economía. Muchísimo cuidado con ese personaje, te dicen en este día de hoy. También te dicen que busques un trabajo liberador, que si el lugar donde tú estás no te sientes realizado, no te sientes valorada y no estás recibiendo los suficientes ingresos para tu sostenimiento, que por favor busques una alternativa nueva. Todo esto a ti te ha bajado la energía emocional, espiritual, como mucho desgano. Entonces te aconsejan muchísimo hacer la meditación de la llama violeta, consumir alimentos de color violeta y también portar prendas, joyas de color violeta para poder transmutar esta mala energía. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura en estos días de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.